cada programa la persona se puede llevar algo que lo que necesite. Entonces, uno, hablar de la libertad. Hoy, a mí, por ejemplo, me encantó. Yo estoy trabajando con la gente el tema de la frustración, ¿vale? Sí, y es Entonces, terrible. entonces, pero, ¿viste? Y que no estamos acostumbrados porque, bueno, porque nos fue llevando la vida, la sociedad, la filosofía, la mirada a poner el centro en nosotros mismos. Entonces, esto impacta en la pareja, impacta en cómo criamos los hijos, nada, ni mal ni bien, es como que abrimos ciertas posibilidades. Pero lo que está pasando, que es un tema de bastante consulta ahora, no son los miedos ya pasaron, o sea, están los miedos, están todo el tiempo están los miedos, pero está surgiendo la frustración, es como convivo con el otro y me banco que no todo sea como yo quiero que sea. Ahora, cuando uno está acostumbrado o estuvo acostumbrado a tener el control sobre un montón de cosas. Y no Yo hoy lo tengo más, y cuando vos claro. te das cuenta, hoy no tenés control de nada. Nadie te lo da, nadie te dice el manualcito, es esto, esto, es esto. Sí. No lo tenés nada por ningún lado. Cuando vos te encontrás así, obvio. Y encima, ¿sé dónde está el otro tema de esto del miedo? Que, Mm. que normalmente un empresario, ¿entendés? Alguien que quiere crecer con la empresa o que quiere empezar a prosperar en lo que está haciendo, ¿qué busca? Un especialista. Alguien que le diga, che, mirá, Claro. los caminos son esto se evalúa así, tenés que hacer esto, y más o menos hay un manual de todo esto. Mm. Ahora, cuando vos tenés miedo, cuando te sentís que estás fracasando, cuando no le encontrás respuesta a nada, te das vuelta y estás más solo que Adán el día de la madre. ¿Qué, Mm. qué, qué haces con esto, Que entendés? Adán, bueno, ahí está la construcción de comunidad, no te queda otra, porque Claro, tu miedo, Ale, es el miedo de tu amigo también, no es que estás solo, o pero, sea, pero hay algo que te quería llevar a esto yo, que es sí, lo que me pasaba cuando yo estaba hablando con mi amigo, que era sí, que él en su momento, en el círculo que él estaba, que él se rodeaba, ¿entendés? Eran todos exitosos. sí, Todos eran, ¿entendés? Ganadores en el área que estaban. sí. Y yo, reconocerse y decir, me va mal, estoy fracasando, no sé para dónde ir, me da Mm. miedo hasta decirlo. Y me da Claro, miedo porque además, escuchar. pero aquí con esta gente se juega el ego, se juega Claro, la imagen personal, porque ¿qué van a pero cuando uno empieza a decirlo y el otro empieza a hablar y el otro empieza a hablar, viste, que era un poco este grupo que nosotros decíamos de hacer donde yo hablo de lo que me pasa, pero no hablo porque soy una víctima, porque hasta que yo no reconozco lo que me pasa, no bueno. puedo empezar a hacer nada diferente. Vos, que arroje, el primero que arroje la primera piedra, como quien diría, ¿no? Es Y cuando sí. vos tirás algo así, empiezan todos a levantar la manito. Yo también, yo Y, también, yo y también. yo también, y me encantó cuando vos le preguntaste, ¿no tenés miedo? Esa pregunta fue genial que le hiciste. Como, Sí, porque claro, nos estamos Y yendo muy para abajo. gracias a los claro. dos por invitarme. A mí se me ha olvidado que era grabado, por eso yo dije, pero ¿por qué me llaman? Cuando ya Ya. arrancamos este programa de empatía, pero arrancamos de una manera diferente porque empezamos a hablar un poco con tu invitada de hoy y ya no empezamos a reír, ya empezamos Sí. con un aire bien arriba. Contanos un poquito de la invitada. Bueno, Ariana Martínez Fico. Ariana, venezolana, vive hace más de 5 años en Chile y nos conocimos en un congreso de coaching ejecutivo en Perú. Así que con esto lo que quiero mostrarte es la amplitud de la mirada que ella tiene de cómo se dan los distintos procesos en distintos países, sobre todo de Latinoamérica, que es hasta donde yo sé. Del currículum te voy a contar muy poquito, porque es extensísimo. Ella es coach, es abogada, tiene una maestría en ciencias políticas y desde hace más de 20 años trabaja como coaching, como en procesos de coaching de directivos y equipos, acompañando a personas y organizaciones en procesos de transformación y también desarrollando el pensamiento estratégico. Qué lindo, Ariana, la presentación que te hizo Sandra, ¿no? Bienvenida al programa.
Gracias, gracias Alejandro. Y además nunca se me olvida que en ese congreso que nos conocimos Sandra y yo, que era en homenaje, estábamos honrando Ay, a una querida amiga, mi amiga Ivonne Hidalgo, que en paz descanse, de sí. quien tuve además el honor hace muchos años de ser la presentadora de su libro en Caracas. Y yo terminé haciendo algo que nunca hago, terminé cantando salsa como lo hubiese hecho Ivonne en sus mejores tiempos. Ah, bien. Realmente. Sí, Ivonne fue una mujer, una gran mujer y una gran profesional y marcó tendencia, nos marcó una manera de hacer coaching. Marque, como hace poco hacíamos una entrevista con Mario Ujú. Valdivia que nos hablaba sobre navegar sin tener claro para dónde ir. Sabemos que tenemos que ir, vendría sin brújula, sin algo que no, un GPS que nos esté llevando. Hoy nos largamos a una tormenta en un mar donde hay un montón de cosas y a aprender en el medio de eso. Si uno va bien equipado para esa tormenta, ¿okay? De repente tengo una brújula, no un GPS que me indique exactamente, pero puedo tener una brújula, tengo algunas nociones claras que llevaba al mundo del coaching o al mundo de la psicología, algunas distinciones, algunas capacidades, yo puedo estar mejor equipado para surfear en esa tormenta. Y yo diría que en esas capacidades, pues una que yo sé que también Mario trabaja mucho, tiene que ver con cultivar los estados de ánimo que nos apoyan a sobrellevar esa tormenta de la mejor manera posible. ¿Y cuáles serían, desde tu mirada, esos estados de ánimo que sería bueno cultivar para poder sobrellevar esta tormenta lo mejor posible? Que yo creo que hay que cultivar en estos momentos definitivamente es el de la curiosidad y el asombro. ¿Okay? Porque desde la curiosidad yo dejo de pelearme con lo que está pasando y queriendo buscarle una etiqueta de que se parezca a algo que yo conozco del pasado y entro así con la mirada del explorador o del niño chiquito. No entiendo nada de lo que está pasando aquí, pero quiero aprender y aquí pueden haber oportunidades para mí. Y el otro tema de saber en este momento es con qué cargo y qué dejo, ¿no? De las cosas que voy cargando y qué es lo que me tengo que deshacer de eso, ¿no? Sí. Creo que eso también es parte de este aprendizaje que hoy nos toca vivir, ¿no? Entonces yo creo que en este punto es qué cosas hay que soltar y lo bonito es que es una invitación a qué es aquello que es esencial para nosotros y qué es lo que aporta valor. Entonces cuando yo empiezo a centrarme qué es lo que me aporta valor a mí, qué es lo que le aporta valor a mi comunidad, qué es lo que le aporta valor a mi empresa, qué es lo que le aporta valor al país, al mundo. Entonces yo creo que eso puede ser una de las cosas lindas cuando uno empieza a conectarse con aquello que es esencial. Ariana, una de las cosas que cuando vos estabas comentando esto, de darle valor a determinadas, yo me llevaba que hoy acá en Buenos Aires, en Argentina, porque donde nosotros estamos con Sandra, al menos yo me estoy relacionando con muchos venezolanos. Y una de las cosas que cuando yo me pongo a hablar con ellos, que ellos cuentan que tuvieron que salir de su país y que no podían venir con todo lo que ellos tenían que venirse. Tenían que venir con un bolso, una valija, y hace poco escuché a un chico que tardó un mes en llegar acá, que vino en moto, desde Venezuela en moto, con una mochila. Y cuando hablé yo con él, él me decía, lo más difícil, ¿sabés qué fue? Y yo le digo, ponerle hasta la moto. Me dice, no, lo más difícil fue qué ponía dentro de la mochila. Claro. Sí, y eso que estás diciendo es interesante, porque el estar ligero de equipaje es aquello que nos permite movernos con agilidad. ¿Okay? Mientras más pesado estoy yo, más me cuesta cambiar de dirección. Imagínate que yo vaya por la calle con una mochila súper pesada, con unos tacones altos y pesados, con una cantidad de cosas, con 2, 3 bolsas, y de repente hay una eventualidad que la que tengo que salir corriendo. Me cuesta, ¿okay? Me cuesta, voy a estar muy pesado para moverme. Entonces yo siento que el andar ligero de equipaje tiene que ver con ese prerequisito para movernos de manera ágil por la vida, así como personas, así como organizaciones. Mira, yo ahorita te escuchaba lo del venezolano y de repente tuve como una suerte de déjà vu y recordé una conversación que yo tuve cuando tenía 25 años, no voy a decir hace cuánto, se me cae la cédula. Bueno.
Pero quiero decirte que yo estaba muy jovencita. El año pasado. Sí, en ese momento yo hice un programa interesantísimo de historia de las ideas, ¿no? Y recuerdo que en esa historia de las ideas vimos muchas cosas y nos reunimos con el rabino Pinchas Bregne, el rabino más importante en Venezuela en ese momento. Yo soy católica, pero digamos nos reunimos con musulmanes, todo como para entender un poquito los orígenes de las ideas. Y recuerdo que él decía que ellos como pueblo errante habían tenido que aprender a soltarlo todo en la vida y a no tener apego con lo material. Y él nos comentaba que lo que ellos habían aprendido es que cuando uno tiene que salir, lo único que uno se lleva es lo que tiene en la mente y en el corazón. Y ahorita cuando tú me decías eso, me acordé, me vino, imagínate, una conversación de hace muchos años, hace más de 25, y yo decía, wow, nunca me imaginé que como venezolanos nosotros íbamos a tener que dejar todo atrás y que lo que uno se lleva es justamente esas habilidades y sensibilidades como cuando entras en un mar turbulento que no sabes para dónde vas. Mientras menos cosas cargues, más ligero andas, más te abres a nuevas oportunidades y más puedes cambiar de dirección en los sentidos que te plantea la vida. Cuando te toca vivirlo bien de cerca y dejar todo, y ¿no te da miedo todo eso? Claro que sí. Yo me acuerdo cuando yo me vine para este país, me dio miedo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque decía, bueno, no tengo redes, no conozco la cultura, o sea, ¿será que? Pero en vez de paralizarme, lo que dije, muy bien, ¿cuáles son los recursos que siento que me están escaseando y cómo hago para aumentar esos recursos? Y eso en el mundo de las organizaciones es exactamente igual, ¿no? Porque llevado al mundo de las organizaciones, en este momento, claro que las organizaciones tienen miedo. Y ese miedo, en vez de paralizarlo, es decir, muy bien, ante esta amenaza, ¿cuáles son las decisiones que tengo que tomar ahorita? Que son decisiones muy rápidas. ¿Qué tengo que soltar? Probablemente tengo que soltar una línea de negocio, probablemente tengo que cerrar algunas cosas. Algunos emprendedores han tenido que cerrar. Cierro ahorita para evitar más pérdida. Entonces, lo bueno de un miedo bien gestionado es que me permite a mí sobrevivir. Y por otro lado, me permite ampliar mis capacidades y mis recursos. O sea, en mi caso, como te decía, yo llegué aquí y tenía miedo, bueno, ¿qué hice? Ampliar redes, conocer gente, conocer la cultura, etcétera. Entonces yo creo que ante esto que nos está pasando, así como con la pandemia, si yo tengo miedo, empiezo a investigar cuáles son las cosas que me ayudan a fortalecer mi sistema inmune, porque probablemente no puedo evitar, por más que me cuide, a lo mejor igual se me pega, ¿ok? Entonces el tema es, bueno, ¿qué puedo hacer si me viene? Hay como ampliar mis recursos. Eso mismo pasa en el mundo de las organizaciones y en el mundo, obviamente, de los países, ¿no? Sería como salir de una zona de confort, ¿no? Que antes teníamos como un poco más control sobre determinadas cosas y hoy ya no. Totalmente, Alejandro. Mira qué interesante que tú traigas eso, ¿no? Yo recuerdo que hace un año a mí me invitaron a dar una conferencia en Desafío Coaching 30 días acerca de la creación de comunidades, ¿no? Y yo en ese momento decía que para mí la construcción de comunidades pasa por desarrollar la capacidad para aprender a incomodarnos, ¿no? Y yo creo que nosotros como humanidad, los últimos 50, 60 años, puede que un poquito más, quizá los últimos 100 años, hemos aprendido a vivir de una zona tan cómoda que nos cuesta movernos, construir con otros, ¿ok? Porque entonces me molesta que el otro ronca, huele fo, tiene un color de piel que no me gusta, habla lento, se tira un peo, entonces uno dice, pero bueno, o sea, hay que aprender a incomodarnos, ¿no? Y no es nada nuevo, esto ya lo decían los estoicos, o sea, eran prácticas de generarte incomodidad voluntaria, ¿okay? Entonces, a movernos de la zona de confort no es un concepto etéreo que yo aprendí en psicología, comfort zone, no, incomódese de vez en cuando en el día a día, y eso lo sabe Sandra mejor que yo como coach. Si yo no paso por el cuerpo algo, eso no se convierte en una capacidad. Y eso mismo pasa en el mundo de las organizaciones. Por eso es que se convierten en moda las organizaciones y no pasa nada porque no la pasaron por el cuerpo de la organización. Y por eso nos pasa a los seres humanos también que sabemos muchas cosas, pero como dicen por ahí, saber y no hacer es no saber. Entonces es puro conocimiento. Totalmente. Y sabes que estaba pensando que
entre la zona de confort que decimos y la zona de expansión, que sería la de aprendizaje y de llegada, está para mí mal llamada la zona de pánico, porque es esa zona gris, esa zona de máxima incertidumbre, si querés, pero también de máxima creatividad. Mira, y es precioso eso que acabas de traer. Eso que tú acabas de traer es precioso y a mí me encanta que le dicen zona de pánico porque es el pic del miedo, ¿ok? Claro. Y así como el pic de la enfermedad, cuando llegaste allí no queda otra que empezar a bajar, ¿sí o no? Así como en la pandemia tú dices, oye, hay que llegar al pic, en el pánico es lo mismo, en lo que yo llego al pic, no queda otra sino o morir o bajar, en el buen sentido. Totalmente. Entonces, mira, es como, el otro día alguien me trajo una metáfora que quiero traerla, ¿no? Y es como cuando se une, cuando el agua de un río va hacia el océano, ¿ok? En el momento de entrar al océano, tiene que tener un pánico horrible, ¿ok? Es un mar nuevo que yo no conozco, hay otras corrientes, etcétera, pero en lo que yo me suelto, entro, como dices tú, una zona de expansión mucho más grande. Es ese momento previo, ¿ok? Cuando yo tengo ese pánico y ahí lo único que nos queda es la fe radical y la confianza que si me suelto puede venirme algo mejor. Como dicen por ahí, cuando uno está agarrado entre dos y no sabe cuál es mejor, suéltese de las dos. Entonces yo creo que eso es un espacio importante. Cuando uno no tiene certezas, no hay bola de cristal. Una de las cosas que lo que nos está mostrando ahorita, ya no hay nadie que te diga. Y ahí el tema es soltarse, y quiero volver a traer la metáfora de Mario, y fluir. Fluir con la tormenta, no pelearse con la corriente, sino ir fluyendo, danzando con eso. Ahora que hay una de las cosas que vos estabas comentando recién era que qué bueno que es cuando uno, la empresa o la persona lo tiene que sentir, tiene que pasar por uno todo, porque si no lo siente o no lo vive, es muy difícil transmitirlo. Y yo hace poco estaba escuchando una charla de un directivo de una empresa que se la estaba dando a los empleados. Esa persona se tuvo que encontrar hoy, un directivo, con una realidad de decir, ahora yo no les veo las caras a todos. Encima algo fue muy gracioso, porque pidió que todos apaguen las cámaras y era el audio nada más que salía. ¿Entendés? Era el Zoom por audio nada más. Más grave todavía, para mí, ¿no? Porque uno tiene otra lectura y lo que para mí era tenía que tener contacto que sea visual, ¿entendés? Y lo acabas y yo me quedó eso. Y ahora que vos lo decís, me vino eso a la memoria, es así tal cual. Ariana, es así. Que lo tienen que sentir, si no lo puedes transmitir. Totalmente, y si quieres lo ponemos en términos un poquito más científicos, ¿no? A ver. El biólogo Humberto Maturana, a quien yo admiro profundamente, biólogo chileno, Premio Nacional de Ciencia, él dice algo, lo voy a poner en términos muy sencillos porque a veces puedo hablar un poco complicado. Él dice que uno no cambia porque sí. Ah, sí, porque, mira, voy a cambiar. Mira, si eso fuera así, toda la gente, los gorditos, yo que soy una gordita eterna, ¿ok? No sé por qué Sandra me miró a mí, ¿no? Okay. ¿Yo? Nadie que sepa, Mira, nadie quiso, te diste vos por aludido, Ale. Nadie que sepa más de dieta que un gordito. Tú me preguntas, yo te voy a decir todo. ¿En qué momento yo dejé de estar leyendo libros de dieta? Y cambié mi relación con la alimentación en el momento que hay algo que para mí es muy importante conservar, por lo cual vale la pena que yo cambie. ¿Okay? Cuando vas tú para un terapeuta de pareja, cuando tú dices, quiero conservar mi relación y estoy dispuesto a cambiar para conservar eso que es esencial para mí. Entonces, cuando tú hablas de este señor o de cualquiera, ¿okay? La conexión para motivar a cualquiera es, ¿qué es aquello? Y volvemos a tu pregunta de antes, que tiene que ver con lo esencial. ¿Qué es aquello que es esencial para mí, que yo quiero conservar y que me doy cuenta que si yo no cambio, no lo voy a conservar? Tú hablabas de tu amigo venezolano que se vino, que soltó todo. En algún momento, ¿qué quiso conservar él? Una manera de vivir, una dignidad, una posibilidad de futuro que no le era posible allá en Venezuela, y él está dispuesto a cambiar, incluso a soltar todo, porque ese anhelo
de lo que él quiere conservar es mucho mayor que sus miedos. Eso es el punto del coraje. ¿Okay? El coraje entendido como valentía, no como tristeza. Ahora, ¿sabes qué? Me encanta esto que decís, Ariana, este tema de conservar y de meterse de verdad con aquello que es importante para uno. Pero yo pensaba en este señor y un poco una de las preguntas que muchas veces nos hacemos, cómo acompañamos a los directivos, a los equipos, a las personas a encontrarse consigo mismo, porque a veces es más fácil decirlo que encontrar ese camino que nos saque de repetirnos a nosotros mismos, y empezar a iluminar esos puntos ciegos. Y yo pensaba en este señor, Ale, y ahí también me gustaría escuchar tu opinión y tu experiencia, Ariana, que a lo mejor este señor no sabe que no sabe. A lo mejor este señor está actuando desde sus creencias, creyendo que es lo mejor o creyendo que es lo que puede. Entonces, abrir estas conversaciones, y vos decías hace poco, hace un ratito, Ariana, de generar estos espacios de construcción de aprendizaje colectivo, de poder mostrarle, primero preguntarle desde dónde él está pensando que tiene que apagar la cámara, porque seguramente si lo hace, hay algo que él consideró que era mejor hacerlo así. No sabemos mejor para qué ni mejor para quién. Y hay algo que le pasa a él, que tampoco lo sabemos, con la cámara prendida. Hay que estar mirándose. Nosotros por ahí estamos acostumbrados a mirarte a vos, a mirar a Ariana y yo estar ahí también. Entonces, creo, y ahí viene otra de las habilidades que se me ocurre. Una es la tolerancia a la frustración, que está muy ligada a la humildad, y otra que yo diría es la compasión de, a ver, ¿por qué estamos haciendo esto? Que seguramente es lo mejor que sabemos hacer, no lo mejor en sí mismo. Bueno, y de esto debes ver muchísimo, Ariana, trabajando con directivos y equipos. Creo que esto debe ser un tema muy puntual, ¿no? Entonces, cuando yo escucho este señor, yo también me preguntaría cuáles son los miedos que él tiene. ¿Okay? Entonces, más que juzgarlo, es poder conectar allí, poder conectar con sus miedos y también conectar con qué es aquello que él quiere conservar. ¿Okay? Y en este caso, pudiera ser, él quiere conservar la empresa funcionando, quiere conservar la vigencia del negocio, quiere conservar probablemente su propia vigencia, su autoritas frente al equipo. Y a lo mejor él piensa que si la gente nada más lo oye, pero el tema es si yo me conecto con aquello que el otro quiere conservar, probablemente yo le puedo mostrar cómo moverse, y es nuevamente el concepto de la agilidad, de una manera rápida y flexible para lograr aquello que quiere lograr. Personas que andamos como el borracho que está buscando las llaves donde hay luz y no donde se le perdieron. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, nuestro trabajo como coach es moverlo para que vaya a buscar las llaves donde realmente se perdieron, aunque sea una zona oscura y una zona que me dé miedo y una zona de pánico. Qué bueno todo esto lo que nos estás contando, y es así, como el borracho, ¿no? Que a veces queremos la parte más fácil. Che, no, se me cayó acá donde hay luz, ¿entendés? No voy a dar un paso más porque ahí me va a dar más miedo. Y sabés que estamos llegando al final del programa y pasó volando. ¿Y qué le podemos decir, Ariana? ¿Qué le podemos dejar a esa empresa, a ese directivo, a esa familia, a ese jefe de familia que hoy tiene miedo? Actual. Cuando nosotros hablamos de agilidad, y con esto voy a resumir, o sea, la agilidad tiene que ver con tener organizaciones con equipos autodirigidos, multifuncionales, donde la gente trabaja de manera colaborativa, donde hay pequeños experimentos, donde el error se pone como centro del aprendizaje, y para eso se requiere mucha humildad y aprender que uno gana poder en la medida que uno cede poder. ¿Okay? Yo no soy ajena a los juegos de poder de las organizaciones. Entonces uno dice, bueno, cuando yo soy capaz de iluminar a este señor, ¿okay? Que en la medida que él es capaz de vulnerarse y decirle a su gente, tenemos esta situación,
cómo nos mantenemos vigentes, y convoco, ¿okay?, a la sabiduría de ellas, porque este señor no tiene ni la menor idea de cómo mantenerse productivo. No. En este momento le garantizo que no la tiene, pero en el momento que yo agarro el equipo y le digo, en esta situación, ¿cómo hacemos para mantenernos productivos? ¿Cómo hacemos que el negocio siga siendo vigente y la fuente de sustento de cada uno de ustedes? Es una manera probablemente de liderar de una manera mucho más ágil, que es convocando a los equipos, escuchando la perspectiva de cada uno, integrando, probando pequeñas cosas, viendo funciona, no funciona, cambiamos. Y lo mismo pasa en tu casa, ¿ok? O es que tú crees que esas familias, bueno, vamos a probar, hacemos una oficina en la sala, otra en esto, ¿qué tal si probamos con este horario? Convocamos a toda la familia, a los niños, muy bien. ¿Cómo hacemos para convivir? ¿Qué necesitamos cada uno? ¿De qué hora a qué hora? Porque no todas las familias tienen una laptop para cada uno y el niño tiene que estudiar, etc. Entonces yo creo que vivir de una manera ágil, y ahí me traigo el tema de la agilidad, tiene que ver con esa capacidad para preguntarnos qué es aquello que es esencial para nosotros, qué es lo que queremos construir, cómo planificamos en conjunto, cómo asumimos algunos roles, cómo ejecutamos y nos vamos dando feedback de manera permanente, cómo hacemos relaciones mucho más de pares, ¿okay?, y donde podemos entender que el rol de los líderes, de los papás en este caso, si es en una familia, del dueño, de este señor de la organización, es empezar a generar contextos y crear posibilidades para que aflore lo mejor de cada uno. Y de liderar desde ese lugar, ¿no? Qué lindo, Ariana, la verdad que transmitís un mensaje desde un lugar, desde tu vivencia, y lo que decís lo sentís, y eso se transmite, y está buenísimo. Sí, me ha costado unas cuantas canas, lo que pasa es que como las venezolanas somos producidas, no las pintamos. Mira, yo hoy te contaba que es muy común, vos hoy te vas hablando con un amigo, con otro, y había un amigo en común que yo tengo muy cercano que me decía que él tiene miedo hoy al fracaso, porque hoy se encuentra él que tiene que achicar su empresa, que hay lugares de la empresa que tiene que cerrar, que hay lugares que tiene que despedir gente, y es una persona grande y dice, tengo miedo, ¿cómo voy a volver a empezar? ¿Y qué le pasa a él? Yo digo, y hablaba de esto, de conectarte con otras personas, fíjate cómo podés ampliar redes, ¿entendés? Ahora, y hay algo que él me trajo, que yo te lo quería contar a vos, a ver cuál era tu mirada, que él agarré y me decía, Ale, yo me doy cuenta de que yo miro para todos lados, ¿entendés? Y estoy más solo que Adán el día de la madre, ¿entendés? Que no tengo a nadie para poder apoyarme, no tengo a nadie con quien confiar, no tengo, ¿a quién le digo que tengo miedo? ¿A quién le digo que estoy fracasando? Si yo a todo le tengo que demostrar a mi círculo que yo tengo la manera de cómo salir de esto, yo ya salí de otros problemas, de otras crisis, y yo tengo que estar buscando la solución yo, no me puedo apoyar en nadie. ¿Qué se le dice a mi amigo? Primero, fíjate que no estás solo, porque te tuvo a vos para ya empezar a contarle. Entonces el primer paso es elegir esas personas más cercanas a las que yo puedo poner en palabra mi miedo. Entonces ahí ya podemos empezar a cuestionar si estás solo o no estás solo. Te lo está contando a vos. Primer paso. Segundo paso es empezar a tomar conciencia que en una época nosotros liderábamos, o se lideraba una empresa con ciertas paradigmas. El dueño era el que sabía todo, era el que tenía que marcar el rumbo, era el capitán del barco, y de verdad las sensaciones, viste la imagen del capitán solo manejando el timón que te muestran en las películas. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo invitaría a este señor a darse vuelta y mirar toda la gente que hay atrás de él. Y empezar a pensar, bien, ¿quién me puede acompañar en esta aventura? En esta nueva forma de navegar que nos está proponiendo la realidad en este momento. Y así como te encontró a vos, seguramente va a empezar a encontrar un montón de otras personas para poder charlar. Y con unos hablará de un aspecto, y con otros hablará de otro aspecto, y con otros temas.
Y creo que es eso, es empezar a mirar diferente y empezar sí. Y al hablar empiezan a generarse un vínculo donde él mismo quizás está diciendo algo, mira, no se me ocurrió y lo estoy diciendo ahora, ¿no? Totalmente. ¿Y eso sabes cómo se llama? Construir inteligencia colectiva. Es decir, no tengo que saber todo yo. Claro. Desafiar esa creencia. Hay gente que me viene acompañando, que está años conmigo, ¿no? Si es un señor grande, seguramente su empresa tiene una trayectoria, y que saben un montón de cosas. Entonces, gente, sentémonos a pensar juntos. Y esto nos lleva a otro tipo de liderazgo. Que paradójicamente se hace más poderoso, y poderoso como posibilidad de acción, poderoso como posibilidad de sostenerse, viste, como una balsa que está sosteniéndose y moviéndose solas. Sí. Exactamente. Esto es lo que les diría. ¿Qué significa estar solo? Sandra, hay 1.002 millones más de preguntas y cosas para hablarlas con vos. Y todos los que se quedan enganchado con el programa, bueno, ya saben, aparece la Cambio y Desarrollo, que se pueden entrar ahí tienen el mail de Sandra, tienen el mail de los teléfonos, que se pueden comunicar y consultarle todas estas cosas y mucho más a Sandra, y les puedo asegurar que Sandra tiene la respuesta a todo. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias por compartir este espacio y poder compartirte mis invitados y pensar juntos, compartir experiencias, compartir miedos, compartir distintas emociones que también nos hace poder ponerlas en palabra. Bueno, gracias, Alejandro. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.